Okay, now we're going to start with the second grammar of unit number 3. This grammar is about question tags. Last grammar, it was about indirect questions, and now we're going to speak a little bit about this other kind of questions. Los question tags, hagan de cuenta que son un tipo de preguntas cortitas que van al final de la oración que usamos para afirmar que lo que nosotros decimos es cierto, para saber si estamos en lo correcto o no de lo que estamos diciendo. Esta clase es un poquito más corta que la clase anterior y esto se basa básicamente en ese final que le agregamos nosotros a las preguntas, que igual lo hacemos en español, como por ejemplo si yo les digo, el examen va a ser el martes, ¿verdad? Entonces, ese verdad es equivalente a las tag questions que se usan en inglés. Entonces, vamos a ver el grammar y repasamos el ejercicio para ver si tienen dudas. Okay, we're going to start with the second grammar. This is about question tags. Como les comentaba ahorita, los question tags son unas preguntas cortitas que van al final de una oración que nosotros creemos o suponemos que es real. Aquí tenemos un ejemplo. Daddy, can I watch TV? But you haven't done your homework yet, have you? No. Then the answer is no. Do your homework and then you can watch TV. Okay. Le pregunta el niño, papá, ¿puedo ver la tele? Pero tú no has hecho la tarea aún, ¿o sí? No. Ah, pues entonces la respuesta es no. Haz la tarea y después puedes ver la tele. Entonces, ¿se fijan esto que tenemos aquí? Este have you, que está aquí en esta parte. Ese es el tag question o el question tag. Van al final de las oraciones que nosotros suponemos positivas. Y esto nos ayuda a que la persona con la que estemos hablando nos afirme o nos niegue lo que estamos diciendo. Question tags are mini questions we add to the end of a sentence, and there are negative and positive question tags. For positive sentence, we use a negative tag, and for negative sentences, we use positive tags. For example, you're from Japan, aren't you? You didn't understand, did you? Si se fijan aquí tenemos tú eres de Japón como la parte positiva. El aren't you sería como cierto. Y la parte de abajo dice no entendiste, did you? No entendiste, ¿verdad? Okay. In question tags, we repeat the auxiliary verb but change it from positive to negative or vice versa. Quiere decir que nosotros vamos a repetir el auxiliar del verbo o el verbo que estemos usando en la oración de la afirmación. You've seen that movie, haven't you? Tú has visto esa película, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Ojo, el question tag en inglés no tiene el mismo significado que en español. Porque en español nosotros preguntamos cositas como, ¿verdad? Sí, puede. No puede, estamos, fuimos, no fuimos. Entonces, aquí al momento de hacer nosotros la traducción, va a quedar muy diferente el significado. Entonces, el segundo dice, por ejemplo, she can speak French. Can she? Ella no puede hablar francés. Puede. We went to Disneyland last year, didn't we? Fuimos a Disneylandia el año pasado, ¿verdad? O no decimos, no fuimos. No decimos eso, sino que usamos palabras cortitas como, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? ¿Será? For I am, there is a special usage for the question tag. We use aren't I. Cuando nosotros usamos el am I, vamos a usar el question tag aren't I. Por ejemplo, I'm working tomorrow, aren't I? Ay, yo voy a trabajar mañana, ¿verdad? I'm sitting here, aren't I? Yo estaba sentado aquí, ¿verdad? Así preguntamos normalmente. And for I'm not, we use am I. Por ejemplo, I'm not a bad person. Am I? I'm not allowed to take pictures. Am I? If the main verb of the sentence is be, there is no auxiliary verb. We simply change be from positive to negative or vice versa. Cuando nosotros no tenemos un auxiliar en la primera oración, sino que estamos usando el verbo to be como am, is o are, entonces usamos ese mismo am, is o are, pero en forma negativa como en estos ejemplos. He is from Brazil, isn't he? I'm grown, aren't I? The game is finished, isn't it? Entonces como uso el is, del otro lado voy a usar el isn't.
Si uso el I am, acuérdense que siempre va a ser el aren't I, que únicamente negativo usamos el am I. If the sentence is in the present simple or past simple tenses, there are no auxiliary verbs. In these sentences, we need to use do, does, and did. Hay algunas oraciones en presente o en pasado simple que no tienen auxiliares para hablar, ya saben, en las formas positivas. Entonces, ahí es donde vamos a agregar los auxiliares do y does para el presente simple y el did para el pasado simple. Por ejemplo, el primero es presente simple. Acuérdense, porque ahí me fijé en los ejercicios pasados que se les fue un poquito el rollo, que a las terceras personas en presente simple le agregamos la S o la terminación es al verbo, como en el primero. Michelle loves kids, doesn't she? You came to school early this morning, didn't you? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si está en pasado o en presente? Por este verbo. Ese está en presente, ese está en pasado, ese está en presente, este también está en presente. Entonces, a esos vamos a hacer referencia para ver qué auxiliar vamos a utilizar. Acuérdense que si la oración es positiva, el question tag es negativo. Si la oración es negativa, es positivo. Note the meaning of yes and no when replying to a negative sentence. Aquí cambia un poquito eso. Aquí es diferente cuando contestamos sí y cuando contestamos no. Por ejemplo, she isn't here already, is she? Ella no ha llegado, ¿verdad? Entonces, si yo digo que sí, quiere decir que ella ya llegó. Si yo digo que no, quiere decir que no ha llegado. Entonces, hagan de cuenta que la respuesta va a ser lo opuesto a lo que me están preguntando. ¿Ok? Michael can swim very well. Can he? Yes or no. Ok. Usage. ¿Para qué se usan las question tags? The meaning of a question tag depends on the intonation used when saying it. Aquí pues no vamos a hacer la práctica, pero el uso de las question tags o el significado depende mucho en la entonación que usamos nosotros para hablar. Por ejemplo, rising intonation, que es el alto. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. If you use a rising intonation in the question tag, the meaning is that you are not sure and you're checking with the listener. Si usamos el rising intonation, que es el alto, esto significa que tú no estás seguro y quieres que alguien más te lo confirme. Por ejemplo, you haven't eaten breakfast yet, have you? He's from China, isn't he? She likes sushi, doesn't she? En cambio, el falling intonation, if you use a falling intonation, the speaker is not checking at all. This meaning is talk to me or agree with me. Cuando nosotros usamos el falling intonation, es cuando yo sé que tengo la razón y estoy esperando que el otro me diga que sí tengo la razón. The weather today is terrible, isn't it? The children aren't sleeping, are they? You have something to say, don't you? Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Me regresé acá, en la parte donde ustedes pueden ver esto, donde no es la presentación. Ustedes pueden escuchar cómo es ese rising intonation, cuando es alto. Fíjense. You haven't eaten breakfast yet, have you? He's from China, isn't he? She likes sushi, doesn't she? Entonces, ya saben que las question tags son dos palabras. Voy a pronunciar más fuerte la primera. Doesn't she? Isn't he? Have you? En cambio, el falling intonation es al revés. Le damos más fuerte el sonido al sujeto. The weather is terrible today, isn't it? The children aren't sleeping, are they? You have something to say, don't you? Hagan de cuenta que el falling intonation es cuando hablan con mucha flojera. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a checar rapidito el ejercicio. Aquí el ejercicio trae una parte donde ustedes tienen que escuchar aquí el audio para seleccionar las respuestas, ¿ok? Mucho cuidado ahí. Entonces, si ustedes abren el ejercicio que tenemos aquí, write the question tags for the following sentences. Primero,
van a escribir aquí el question tag que corresponde dependiendo de lo que esté aquí. Si aquí dice, you're going home now, entonces aquí no tengo auxiliary verb, o bueno, sería el are, entonces aren't you, ¿ok? Igual se van a ir todos estos de la primera parte de esa manera. En la segunda parte dice aquí, listen to the sentences and decide if the intonation goes up or down. Ustedes van a poner su oído crítico y van a escuchar todas estas. Acuérdense que las pueden pausar y regresar las veces que quieran. Y van a definir si es up o down. Up es falling intonation, down es falling, ¿sí? Cuando hay que flojera, cuando se oye así aflojerado el que está hablando, entonces ahí es down, ¿ok? Y up es como cuando andan muy acelerados, ¿ok? Number 3, read the situations and then write a question tag asking the listener to agree with you. Use the word in blue in your question tag. Aquí, cada quien tiene que poner lo que ustedes quieran. No, bueno, no lo que quieran, pero van a leer el pequeño párrafo que está aquí y ustedes van a tratar de que con quien estén hablando coincida con ustedes. Por ejemplo, it's snowing outside. You and your friend were thinking about driving to the store, but now, because it's snowing, you think driving in the snow will be too dangerous. Entonces digo, ay, está nevando mucho, nosotros íbamos a ir a la tienda, pero está nevando, pero ahora, bueno, yo creo que no deberíamos de ir. Entonces, we shouldn't drive in the snow. Should we? Entonces, es como preguntarle para que nos afirme que yo estoy en lo correcto dependiendo de la situación. Number 4. Read the following situations and make sentences with question tags in order to ask for information, help. Entonces, vamos a poner aquí, chequen aquí. Entonces, veíamos aquí que en la parte 4 van a hacer oraciones usando los question tags para pedir o preguntar por información, ¿ok? Y ese es todo el ejercicio. Número 5. After checking the answers, work with a partner and discuss. Bueno, esa parte pues no la vamos a hacer, la vamos a omitir. Entonces aquí en esta última partecita, por ejemplo, dice el ejemplo que ya viene contestado. You're looking for Paul, maybe Peter knows where he is. Ask him, Peter, you don't know where Paul is, do you? Entonces, si se fijan, aquí la forma de la pregunta es la forma normal, no como las que vimos en la clase pasada. You're having a problem with Google Drive. Your teacher might be able to help you with it. Ask him or her. Teacher, can you help me with Google Drive? Can't you? ¿Ok? Entonces ahí lo haríamos en negativo. Igual, si tienen dudas de este ejercicio, váyanlo checando y el miércoles en la clase lo podemos revisar en línea en la clase de Zoom. Vamos a pasar a lo del pizarrón ya para que puedan trabajar. Okay, entonces, acuérdense, question tags se llaman esas preguntas cortitas y tenemos algunos ejemplos aquí. Are you? Was she? Do you? Did she? Have I? Had they? Will you? Should I? Mustn't he? Won't she? Hadn't we? Haven't they? Didn't he? Wasn't he? Or isn't it? ¿Cuál es la forma? Nosotros usamos con un positive statement un negative question tag. Si el statement es negativo, vamos a usar un positive question tag. You are a teacher, aren't you? You are not a teacher. Are you? We use question tags at the end of statements to ask for confirmation. They mean something like, all right, or do you agree? Usamos los question tags entonces al final de las oraciones para pedir que nos confirmen o que nos afirmen eso que nosotros creemos. Significan algo como, ¿está bien? ¿O estás de acuerdo? ¿O estoy bien yo? ¿Ok? Decíamos que también en los question tags nosotros repetimos el auxiliary verb y lo cambiamos al negativo o a positivo, como en ese ejemplo. You've seen that movie, haven't you? También decíamos que para I am nosotros usamos siempre el are and I, como en este ejemplo. I'm working tomorrow, aren't I? Others
important thing, if the sentence is in present or past simple, there is no auxiliary verb. Lo que decíamos, las oraciones en presente y en pasado simple no tienen auxiliar. Entonces aquí vamos a usar el do, el does y el did. El do, acuérdense que se usa con I, con you, they y we. El does con he, she, it. Y el did con todos en pasado. Tenemos aquí un ejemplo. Michelle loves kids, doesn't she? He wanted to visit his parents, didn't he? Y en esta última parte decíamos que para las preguntas de I'm not usamos am I, como I'm not a bad player, am I? And the last one, he's a doctor, isn't he? Ahí es cuando, si el verbo principal es el verbo to be, como am, is, are, pues ve negativo a excepción de esas dos cositas que vimos del I am y el I am not. ¿Ok? Cualquier duda, pregúntenme.